Hola, soy Lucia Fernández Barroso y voy a presentar el Imperio Ruso. Ese es el índice. Voy a explicar el Imperio Ruso, el régimen político, la economía, problemas que genera en el campo y las ciudades, intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial, partidos políticos, revolución de 1905, medidas adoptadas por el zar Nicolás II, revolución de febrero de 1917, gobierno provisional, Lenin, sucesión de abril, salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, Lenin y el comunismo, guerra civil, creación de la URSS y la NEP, la muerte de Lenin y Stalin y el stalinismo. Voy a explicar el Imperio Ruso. Fue un estado soberano que existió entre 1721 y 1917. Abarcó grandes zonas de los continentes europeo, asiático y americano, siendo el sucesor del zarato ruso. El Imperio ruso tenía un territorio inmenso, unos 20 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, y estaba muy poblado con unos 100 millones de habitantes. Su régimen político era una autocracia gobernada por un zar y no estaba sujeto a ninguna constitución. Los zares eran dueños de todo el poder político y económico. El gobierno ruso no proporcionaba las condiciones mínimas necesarias para el establecimiento de industria, haciendo que la economía se atrasase. Los partidos políticos estaban prohibidos. La Iglesia ortodoxa tenía mucha influencia social y era uno de los pilares ideológicos del zarismo. La economía. La economía del Imperio ruso era agraria y con una agricultura extensiva, rudimentaria y estancada. A duras penas conseguía alimentar a toda la población. La moderna industrialización y el capitalismo solo penetró en la parte occidental del imperio. Aquí podemos ver la moneda de ese entonces. Problemas que genera en el campo y en las ciudades. La propiedad de la mayor parte de la tierra era la nobleza, mientras que los campesinos apenas tenían territorio y se sometían a un duro ritmo de trabajo. En las ciudades industriales se había concentrado muchos obreros. Muchos eran antiguos campesinos que en busca de trabajo porque en el campo ya no había trabajo. La mayoría trabajaban en empresas con salarios bajos y vivían en condiciones pésimas. La intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial. La entrada en la Primera Guerra Mundial llevaron a una serie de cambios en la nación que terminarían con la importante Revolución Rusa. La situación rusa era más complicada que la de las otras naciones, ya que los rusos siempre tenían unos opuestos en Asia, ya que los continuos enfrentamientos, ya por los continuos enfrentamientos contra los japoneses. Una de las principales causas de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, fue la crisis sucedida en los Balcanes. Hay un enfrentamiento entre rusos y austrohúngaros por tomar la zona. Aquí tenemos un vídeo donde se explica mejor la crisis de los Balcanes. Es decir, estas cuatro. La primera se enfrentaron el Imperio Otomano contra la Liga de los Balcanes. La Liga de los Balcanes eran Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria. Es decir, estas cuatro repúblicas que formaban parte del Imperio Otomano se rebelaron contra el poder turco y consiguieron echar a los turcos de casi todo el sureste europeo. Y la Segunda Guerra fue clara consecuencia de la primera, pues estas repúblicas, tras haber vencido, entraron en guerra entre ellas por la repartición de los nuevos territorios que habían conquistado al Imperio Otomano. El origen de todas estas guerras se remonta al siglo XV, con la conquista por parte del Imperio Otomano de toda la península balcánica. En el siglo XVIII, con el auge de los nacionalismos, todas las personas que vivían en los Balcanes vieron su oportunidad de conseguir la independencia en frente del poder turco, en frente del Imperio Otomano. De hecho, el Imperio ruso y el Imperio austrohúngaro
también tuvieron un papel muy importante, pues vieron su oportunidad para socavar el poder del Imperio Otomano. Bien, la Primera Guerra, vayamos a la Primera Guerra, como decía, enfrentó al Imperio Otomano contra la Liga de los Balcanes. Es decir, el ejército coaligado, como superaba en mucho el número del ejército otomano, consiguió la victoria, también ayudados por la flota griega que dominaba el mar Adriático, con lo cual el Imperio Otomano no podía llevar refuerzos a la península, a los Balcanes. Después de la guerra, pues, como decía, venció la Liga de los Balcanes, perdón, y, por ejemplo, los búlgaros que habían atacado Estambul y Edirne, pues se quedaron con esas ciudades. Los griegos invadieron la zona de Salónica y los serbios conquistaron grandes partes del sur y el este de los Balcanes. De hecho, en 1913 el Imperio Turco solo mantenía 4 ciudades en todos los Balcanes y las 4 estaban sitiadas, así que pintaba muy, muy mal para el Imperio Otomano. Para poner fin a esta guerra se da el Tratado de Londres, impulsado por las potencias extranjeras, pero lo que el tratado dice, cómo reparte los territorios, no contenta a ninguna de las repúblicas balcánicas, con lo que se da pie a la Segunda Guerra, que es la que enfrenta a las repúblicas balcánicas, entre ellas por el nuevo repartimiento de las tierras conquistadas en la Primera Guerra de los Balcanes. Por ejemplo, Serbia quería una salida al mar Adriático que no tenía. En cambio, Bulgaria sí que la había conseguido, con lo cual había ciertas rencillas entre serbios y búlgaros por esa salida al mar. De hecho, también Grecia recelaba de Bulgaria, pues Bulgaria estaba cogiendo un poder muy preeminente, y tanto es así que Serbia y Grecia hicieron un pacto secreto al que después se unió Montenegro, con lo cual Bulgaria, viéndose cada vez más aislada y débil, decidió atacar primero. Es decir, entraron en guerra las distintas repúblicas. Y no es hasta la entrada también de las potencias extranjeras que a través del Tratado de Bucarest obligan, como decía, a que Bulgaria firme el armisticio, poniendo fin a la Segunda Guerra de los Balcanes. Este armisticio fue firmado el 31 de julio de 1913. Tras el asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría, todas las naciones europeas se movilizaron para iniciar la Primera Guerra Mundial, siendo julio de 1914 la fecha que se suele usar para dar como iniciada la guerra. La toma de Prusia fue así. La victoria parecía evidente para los rusos en la zona de Prusia, derrotando a tropas alemanas, pero todo dio una vuelta al cambiar los prusianos de generales al mando. En 1916 fue cuando la guerra cambió, iniciándose las ofensivas del ejército ruso. La Revolución Rusa durante la guerra hizo que Rusia tuviera problemas tanto dentro como fuera de su propia nación y se vio obligada a retirarse. La puta, yo no voy a durar tanto. Los partidos políticos. Se creó el Partido Socialista Revolucionario, que tenía mucha influencia en los campesinos, ya que defendía la necesidad de quitar la tierra a los terratenientes, que eran los propietarios de las tierras en ese entonces. También se funda el Partido Obrero Socialdemócrata ruso por el desarrollo de proletariado que difundió el marxismo. Este partido se divide en dos, bolcheviques y mencheviques. La Revolución de 1905. La Revolución Rusa de 1905 en San Petersburgo fue una ola de agitación política de masas contra el gobierno y contra las injusticias sociales, pidiendo la celebración de una asamblea constituyente elegida por el pueblo. Se dieron casos de terrorismo, huelgas de trabajadores, disturbios campesinos y motines militares, teniendo todos en común una insatisfacción popular hacia el régimen del zar Nicolás II. Las
protesta fue reprimida por el ejército, hubo más de 300 muertos y 1000 heridos. Y a ese día se le llama el Domingo Sangriento. Esto lleva al zar a emprender reformas económicas y políticas que anunció en el Manifiesto de Octubre. El zar convocó una Duma que era el Parlamento en Rusia. Aquí podemos ver una foto de la Revolución de 1905. Medidas adoptadas por el zar Nicolás II. Se comprometió a respetar las libertades públicas, respondiendo a las peticiones populares, y el ministro Piotr Stolypin propuso una reforma agraria para mejorar la producción agrícola. Esa reforma consistía en las principales metas de la reforma, que era la entrega a los campesinos de toda la tierra laborable, disponible en propiedad absoluta, sin injerencia de las cooperativas de los campesinos. Revolución de febrero de 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo del Estado de tipo leninista republicano. Aquí tenemos sus numerosas causas. Descontento acumulado contra sus gobernantes. Sus diversas causas. El descontento acumulado por su gobernante, la aparición de los primeros partidos políticos, una nueva forma de protesta, que es la huelga, el Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905, manifestaciones y Primera Guerra Mundial. El objetivo de esta revolución fue el gobierno y las asambleas populares. Populares controlaran toda la fuente de producción. De este modo, la distribución de la riqueza podría hacerse de forma colectiva y se eliminaría la pobreza. Finalmente, se produce la caída del zarismo, ante la insistencia de parte del ejército, la presión popular y de los partidos de la Duma. El zar decide abdicar y se nombra un gobierno provisional que presidió el conservador príncipe Lop. El gobierno provisional prometió reformas políticas y sociales. Además, se comprometía a convocar elecciones libres para una asamblea constituyente que decidiese el destino político. Los compromisos militares decidieron mantenerlo, como estaba antes. El estilo de vida de la población no mejoró. El nuevo gobierno empezó a requebrajarse y empezó un doble poder entre el gobierno provisional y los soviets, que eran las fuerzas revolucionarias. Lenin y Sucesi Dabrí. Fue un político revolucionario, Lenin, teórico político, filósofo y líder comunista ruso. El líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. Lenin decidió redactar la tesis de Abril, por la que si llegaba al poder saldría de la guerra, daría la tierra a los campesinos y daría su gobierno a los obreros. El propósito revolucionario del Partido de la Vanguardia Leninista es establecer la dictadura del proletariado con el apoyo de la clase trabajadora. Salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Las numerosas derrotas ante los alemanes y las numerosas pérdidas humanas y territoriales, además de económicas, llevará a la población a solicitar al zar la salida de la guerra por parte de su país. En 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk entre el gobierno bolchevique de Rusia y las potencias enzarzadas de la Primera Guerra Mundial rusa. Las potencias, aunque disconforme con los términos propuestos por los alemanes, no tuvo más remedio que aceptar que al no tener suficiente tropas disponibles para continuar luchando en dos frentes. Lenin y el comunismo. El leninismo es una ideología política desarrollada por el revolucionario marxista
ruso Vladimir Lenin, que propone el establecimiento de la dictadura del proletariado liderado por un partido de vanguardia revolucionario como el partido político del establecimiento del comunismo. El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletariados. Formación del proletariado en una clase, derrocamiento de la supremacia burguesa, conquista del poder político. Las medidas propuestas por Lenin incluían la no cooperación con el gobierno provisional, oposición a la guerra europea librada por intereses burgueses entre gobiernos de ese mismo origen o signo político, y la abolición de la policía, ejército y burocracia estatal, etc. Guerra civil del comunismo. La guerra civil rusa fue un conflicto armado múltiple que tuvo lugar entre 1917 y 1923. En el territorio del disuelto Imperio Ruso, entre el nuevo gobierno bolchevique y su ejército rojo, sus causas fueron la situación económica del país, el descontento social y una política represiva que provocaron la rebelión de las clases obreras. El Palacio de Invierno fue uno de los principales escenarios de la revolución. Los bolcheviques lo asaltaron para echar al gobierno provisional el 25 de octubre de 1917. La guerra civil finalizó el 25 de octubre de 1922, momento en el que las tropas blancas fueron derrotadas. Aquí podemos ver una foto de un momento de la guerra civil. La creación de la URSS y la NEP. La Unión Soviética fue una de las federaciones de repúblicas de ideología comunista que existió entre 1922 y 1991. La nueva política económica, NEP, fue impulsada por Lenin con la idea de mejorar la actividad económica del país para dejar atrás la crisis. Pretendía establecer un capitalismo de Estado que supusiera la coexistencia de los sectores privado y público, e intentaba reintegrar una buena parte de la propiedad agrícola a manos privadas. La muerte de Lenin. El 21 de enero de 1924 falleció Lenin. La causa oficial dictada por el gobierno fue accidente cerebrovascular. Su funeral desarrollado en enero de 1924 fue sugerido por un cortejo fúnebre que recorrió Moscú bajo unos 30 grados. Y en él participaron millones de personas. Su cuerpo se conserva embalsamado en un museo. Y aquí se puede ver una foto de Lenin embalsamado. Sus dos posibles candidatos a sucederle, Trotsky y Stalin. Trotsky defendió medidas como la rotación de cargos y una mayor concentración de la tesis leninista del centralismo democrático aplicadas a la estructura y organización interna del partido, que buscaban acabar con el burocratismo llevado a cabo por la nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética. Stalin fue un dictador que sucedió a Lenin al frente de la Unión Soviética durante 3 décadas. Stalin era conocido como hombre de acero y jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Gobernó mediante una dictadura absoluta en la que controló los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El dictador Stalin ordenó la muerte por inanición de unos 5 millones de personas. Requisó cosechas y alimentos y luego cercó los pueblos. Lenin recomendó el retiro de Stalin del cargo de secretario general del partido. Stalin es demasiado grosero y ese defecto, aunque bastante tolerable en nuestro medio y en el trato entre nosotros los comunistas, se convierte en intolerable en un secretario general. Esto ha sido todo. Gracias.